Hola, en esta oportunidad vamos a ver cómo la Subsecretaría de Ingresos funciona al interior, cómo tiene funcionalmente su proceso. Y es que les venía contando que la Subsecretaría gestiona los tributos, es el gestor de esos tributos y es el direccionador de unos ingresos no tributarios. Para el 2019 teníamos un presupuesto inicial más o menos de 5.026 billones de pesos, es un presupuesto que en últimas el final termina siendo muy por encima. Y básicamente dentro de ese presupuesto el 33% corresponde a los tributos, es decir, al impuesto de industria y comercio, predial y a los impuestos varios. Y el 27% corresponde a esos ingresos no tributarios, básicamente a las multas, a las rentas contractuales, a las transferencias, y las transferencias tienen adicionalmente unos recursos de capital que corresponden al SGP de salud, pero que no incorporamos acá, y que parte de esto pues digamos está sumando cerca de un 55% del total del presupuesto, el resto corresponde a excedentes de EPM, a rendimientos financieros, pero aquí vemos que hay un gran recurso que es el que gestionamos y por eso la responsabilidad tan grande desde la Subsecretaría de Ingresos, porque con eso es que logramos cumplir el presupuesto, como les decía, materializar lo que se concibe en un plan de desarrollo y finalmente pues generar por supuesto unas condiciones de equidad en el territorio en términos económicos. Entonces, para esto nosotros tenemos tres grandes rentas. El impuesto predial unificado es nuestra principal fuente de financiación, es un impuesto de naturaleza real, es un impuesto que no es declarado, es un impuesto que se liquida oficialmente, es un tributo que recae sobre la propiedad que hay en nuestra ciudad, los lotes e incluso las incorporaciones que hay, las viviendas. Tenemos el impuesto de industria y comercio, es un impuesto que grava actividades económicas, es decir, comerciales, industriales, de servicio y dentro de las de servicio las financieras, y en este impuesto es el segundo más relevante del municipio. En él logramos por supuesto tener un tributo que es declarado y en el cual tenemos una mayor responsabilidad porque implica un control superior, porque depende casi todo de nosotros como subsecretaría. Y tenemos los impuestos varios, unos impuestos que están concebidos alrededor de 20 tributos adicionales. Dentro de ellos les contaba que está la sobretasa a la gasolina como el tercer tributo más relevante. De allí tenemos la contribución especial de obra, tenemos después el tributo de alumbrado público, de allí tenemos tributos como el de telefonía fija conmutada, tenemos después delineación urbana, tenemos estampillas, tenemos impuesto de vehículo automotor, tenemos circulación y tránsito, todos estos concebidos en un instrumento que llamamos el Estatuto Tributario y está concebido en el Acuerdo 066 del 2017. Es nuestra norma rectora en la cual encontramos básicamente cómo se desagregan estos. ¿Cómo gestionamos estos tributos? ¿Qué tenemos que hacer desde la Subsecretaría de Ingresos? Pues lo primero es tener un control en la matrícula de los contribuyentes, una caracterización de nuestros contribuyentes. En ICA directamente tenemos un aliado que es Cámara de Comercio, en Predial tenemos a Catastro como nuestra etapa previa para gestionar esos tributos y en impuestos varios tenemos algunos como la gobernación, tenemos los distribuidores mayoristas en el caso de la sobretasa, tenemos a los valleros, que es como los conocemos tradicionalmente en términos de publicidad exterior visual, que son quienes llegan acá y nos ayudan en la matrícula a caracterizarlos y a identificar cómo es que ellos finalmente van a relacionarse con nuestro municipio. En algunos casos como el del ICA, la matrícula se materializa con el RIT y en el caso del predial directamente con Catastro, por ejemplo. Tenemos también después del tema de las matrículas la facturación, es decir, después de que se matricula un contribuyente tenemos que mirar si es una de esas rentas que periódicamente hay que generarle un documento de cobro, el cual enviamos a la dirección, eso pasa en ICA y en predial, por ejemplo, y es allí donde pues finalmente tenemos que conectarnos con el contribuyente para efectos de que ellos con ese documento de cobro puedan hacer el pago. De allí el contribuyente tiene otra etapa que es presentar su declaración en el caso de que el tributo sea declarado como en sobretasa a la gasolina, como en ICA, como en el tributo de vehículos con la gobernación y en otros casos será liquidado oficialmente por parte de la administración como ocurre en el caso de publicidad exterior visual, como ocurre en el caso del impuesto predial unificado, como ocurre en el caso del impuesto de circulación y tránsito, que es la obligación básicamente que materializa al contribuyente con una deuda real y exigible. Después de esto, pues sigue una etapa de fiscalización. Este proceso tiene que fortalecerse mucho en las auditorías y en el control. Por supuesto, siempre marcado en un principio que es el debido proceso y son las garantías que tiene el contribuyente frente a la administración. Y dependiendo si el tributo es declarado o no, pues hay procedimientos diferentes que por la ley 788 del 2002
tenemos básicamente casi que el mismo proceso que tiene la nación en términos de procedimiento tributario. Y finalmente el título, que es básicamente donde termina nuestra gestión cuando el contribuyente después de esto no ha realizado los pagos, y es básicamente determinar en un documento claro, expreso, exigible esa obligación tributaria para efectos de trasladarlo al cobro persuasivo, coactivo o una facilidad de pago, y así culminamos nuestro proceso de gestión del tributo. Esto puede tener otras variables, por supuesto, eso tiene un tema de servicios tributarios, tiene un tema de devoluciones, incluso que también gestionamos desde ingresos. Tenemos desde ingresos también incluso, por supuesto, la conceptualización y básicamente lo que corresponde al principio de seguridad jurídica por parte de la administración. Pero en grandes rasgos, a grandes rasgos, esto es básicamente lo que compete a la gestión de los tributos en nuestro municipio. Reitero, aquí hay unas etapas previas que puede estar catastro involucrado, puede estar Cámara de Comercio para efectos del ICA, pueden estar los distribuidores mayoristas, aquí podemos tener incluso superintendencias como la de servicios públicos domiciliarios o la de notariado, que son siempre actores muy importantes para poder gerenciar nuestros tributos territoriales. Tenemos estos tributos, estos ingresos no tributarios, acá tenemos las multas. En multas tenemos, por ejemplo, multas de movilidad, multas de seguridad, multas medioambientales, tenemos multas disciplinarias, y esas multas no se gerencian directamente por la subsecretaría, pero sí tenemos un reto que es direccionarlas, es identificar cómo se está facturando, quiénes tienen los roles y permisos para hacerlo, en qué momento es que tiene que concebirse ya un título para efectos del cobro o por supuesto de la gestión como que corresponde a efectos coactivos. Tenemos también unas rentas que son contractuales, aquí está por ejemplo los bienes inmuebles que son rentas contractuales, están por supuesto también temas de ventas de derechos de construcción, digamos todo lo que la génesis es un contrato, lo que materializa es ingreso para el municipio, y un asterisco por acá con unas rentas que llamamos del Plan de Ordenamiento Territorial derivados de la Ley 388, donde lo que tenemos unas rentas de base suelo, como las obligaciones urbanísticas, y que también tenemos que direccionar y hacerlo, por supuesto, en el marco operativo que corresponda y con las metodologías establecidas por la Subsecretaría de Ingresos para efectos de ser eficientes en la gestión de estas rentas no tributarias. Y las transferencias, que eso simplemente se le hace un seguimiento desde la Secretaría de Hacienda, no desde ingresos, para efectos de mirar qué traslada el Gobierno Nacional. Esto a grandes rasgos es nuestro proceso de gestión de ingresos desde lo tributario, lo no tributario y básicamente dentro de lo que corresponden a los ingresos corrientes del municipio de Medellín.